Bienvenidos a un video más relacionado a econometría. En esta sección vamos a hacer la continuación de nuestro anterior modelo, que era el modelo de demanda per cápita de azúcar, en el cual ya habíamos hecho las pruebas individuales para ver si los coeficientes eran válidos o no de manera individual. Entonces, teniendo un pequeño resumen, aquí tenemos el modelo que estaba la demanda per cápita de azúcar como variable dependiente en función de las variables explicativas ingreso y precio del azúcar. Una vez estimados los coeficientes por medio de matrices, aquí teníamos los tres tipos de betas, beta 1, beta 2 y beta 3. Posteriormente de la misma se calculó el error estándar de cada beta, realizado por medio de la matriz de varianza-covarianza y sacándolo por medio de la raíz de cada varianza de beta. Aquí lo tenemos, estos son los errores que tendría cada beta en el modelo. Seguido de la misma, tenemos el T estadístico, que nos indicaría, digamos, el tema de que si el modelo, de cierta manera, cada parámetro era o no válido para el modelo, dándonos los diferentes estadísticos y por medio de este estadístico calcular el tema de la probabilidad T, que en este caso se había indicado que cualquier valor que supere el nivel de significancia indicado, en este caso al 5%, no era válido para el modelo. En este caso, el coeficiente del intersecto y el coeficiente de la pendiente para el precio del azúcar era mayor que el 5%, por lo tanto no son válidos para el modelo. Pero viendo desde otro punto de vista, existe otra prueba, que en este caso es la prueba global, donde tomamos todos los coeficientes en conjunto para verificar si en realidad son o no son válidos para el modelo. Por lo tanto, para realizar esta sección vamos a hacer uso de la prueba F de Fisher, en el cual vamos a denotar esta cuestión de la determinación en conjunto. Entonces, aquí procederemos con los tres pasos. En este caso, primer paso, vamos a plantear la hipótesis. La hipótesis decimos en este caso de que estamos tomando en cuenta todos los valores de los betas en conjunto, pero vamos a omitir netamente el intersecto, ya que el intersecto, como se mencionó anteriormente, es un valor ambiguo que puede o no relacionarse con la teoría. Entonces vamos a omitir beta 1 y solo vamos a tomar en cuenta beta 2 y beta 3. Entonces estaríamos indicando en la primera hipótesis, que es nuestra hipótesis nula, que el primer valor de beta con el segundo valor de beta, todos ellos son iguales a 0. Entonces, si todos son valores iguales a 0, no tendría que utilizar ninguno de esos coeficientes para realizar mi regresión o mi análisis. Y en caso de omitirlo, en caso contrario, la hipótesis alternativa me indicaría tanto que beta 2 y beta 3 son distintos de 0, lo cual no sería bueno para el modelo, porque estos coeficientes, de cierta manera, son distintos entre sí y son distintos entre 0. Entonces vamos a utilizar el segundo paso, una vez que hemos determinado la hipótesis nula, es el F calculado, que en este caso vamos a utilizar por medio del coeficiente de determinación y los grados de libertad 1 y grado de libertad 2. Entonces, coeficiente de determinación, aquí lo estamos representando como el valor de R cuadrado. Este valor del R cuadrado se calcula por medio de la fórmula, por medio de la sumatoria de los cuadrados, que aquí lo tenemos en la sección de arriba, la sumatoria de cuadrados, por medio del análisis de varianza. Aquí lo tenemos en esta sección, que para calcular tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es utilizando la sumatoria cuadrada explicada sobre la sumatoria cuadradas totales.
Y la segunda es utilizar la 1 menos la sumatoria cuadrada de residuos sobre la sumatoria cuadrados totales. Como ya hicimos en el anterior ejercicio el cálculo de la matriz de varianza-covarianza, ya tenemos la sumatoria de los cuadrados, la sumatoria de los residuos al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sección, vamos a hacer la segunda parte. Entonces, lo que necesito es la matriz Y transpuesta de Y. Necesito el número de mis observaciones y calcular la media de Y. Entonces, estos son los valores que necesito. Entonces, ya sé cuál es el valor de mi matriz Y transpuesta de Y, que ya lo tenía aquí en esta sección de la matriz. El valor de N, que es el primer dato de la matriz de X transpuesta de X. Y la media de Y, que se calcula por medio de la sumatoria de Y dividido entre el número de las observaciones. Entonces 305 dividido entre el número de observaciones, que sería 10. Una vez que ya tengo eso, aquí lo voy a acomodar un poquito más visible. Bien, aquí le voy a dar un color. Ahora el otro valor que necesito, sumatoria cuadrados totales y la sumatoria cuadrada del residuo. Aquí ya hemos indicado sumatoria de los cuadrados totales, no es más Y compuesta de Y menos paréntesis el número de las observaciones por el valor de la media elevado al cuadrado. Listo, una vez que tenemos eso, la sumatoria del residuo al cuadrado, solo seleccionamos el valor que ya habíamos calculado anteriormente. Y listo, eso sería con respecto a los valores de la sumatoria de cuadrados que vamos a utilizar para la sumatoria explicada. Entonces, 1 menos, en este caso, la sumatoria de residuo cuadrado dividido con respecto a la sumatoria total de cuadrados. Cierro paréntesis. Y aquí, como se puede apreciar, ya tengo mi valor que está representado nuevamente de manera positiva. Nuevamente el R cuadrado o el coeficiente de determinación siempre nos tiene que salir un valor positivo. ¿Por qué razón? Porque es un valor que netamente tiene un exponente al cuadrado. Entonces sabemos que todo exponente al cuadrado siempre tiene que ser positivo. Aquí vamos a seleccionar un buen espacio, voy a darle otro. Y bien, eso con respecto al coeficiente de determinación. Pero ¿qué nos indica este coeficiente de determinación? No indica más que el comportamiento del ajuste de bondad. En este caso, esta variable explicativa, en este caso, llega a ser la parte estimada. Entonces, si las variables explicativas llegan a tener una variación, estas mismas llegan a variar a la varianza de Y en un 99%. Entonces, cualquier cambio que tengan las variables explicativas, estas mismas llegan a variar o explicar la varianza de Y en un 99.09%. Bien, otra manera de verlo también sería utilizando el coeficiente de determinación ajustado, que es un coeficiente mucho más óptimo que el coeficiente de determinación ajustado, que utilizamos los datos de la sumatoria. Bueno, utilizamos los datos del coeficiente de determinación que calculamos 0.90, pero a este lo ajustamos mucho más para que nos dé el verdadero valor, o de cierta manera el valor más óptimo. Entonces aquí, para encontrar ese valor, lo tengo en la sección de arriba.
Y aquí tenemos la fórmula, bueno, la forma en la que se puede calcular la sumatoria de residuos, pero el coeficiente de determinación ajustado, que no es más que 1 menos el valor de 1 menos el coeficiente de determinación multiplicado por el número de observaciones menos 1 dividido entre el número de observaciones menos el número de parámetros del modelo. Entonces, en esta sección tenemos el R cuadrado ajustado entonces habíamos dicho que esto es igual a 1 menos el coeficiente de determinación multiplicado por, en este caso, el primero es el número de las observaciones, en este caso 10 menos 1 dividido entre el otro número de observaciones menos el número de parámetros. En este caso tenemos 3 parámetros y este es el coeficiente más ajustado o más óptimo. Aquí lo voy a entonces el coeficiente de determinación ajustado nos indica de la misma manera. Esto nos llega a indicar el ajuste de bondad, donde si llegan a cambiar la varianza de las variables explicativas, estas mismas explican la variación en Y en un 98.84%, de una manera más ajustada. Al ser más ajustada, si se dan cuenta, puede ser un poquito menor que el coeficiente de determinación. Una vez que hacemos eso, digamos, ya que solo por un dato adicional, solo vamos a utilizar este R cuadrado para poder hacer el cálculo de mi F estadístico. Entonces, mi F estadístico o mi F calculado se realizaría de la siguiente manera. Primeramente nos indica este es el valor de, voy a colocarlo mejor, el F calculado del numerador, y voy a colocar aquí abajo el F calculado del denominador, para hacerlo por partes y no chipar de cierta manera o complicar el cálculo de la misma. Entonces habíamos dicho que en el tema del F, la prueba de F, utilizamos el R cuadrado dividido entre el grado de libertad 1 y 1 menos el R cuadrado dividido entre el grado de libertad 2. Entonces, el R cuadrado dividido entre grado de libertad 1, que nos indica K, número de parámetros, que en este caso son 3, por beta 1, beta 2 y beta 3. 3 menos, en este caso, 1. Ahí tenemos el F calculado del numerador. Y ahora el otro, que sería el F del denominador, sería 1 menos el R cuadrado dividido con el grado de libertad 2, que sería N menos K, que en este caso sería 3. Y una vez que ya tengo mi F, ahora ya la puedo sacar el cálculo. El numerador dividido con el denominador, y ese sería el valor de mi F calculado. Bien. Aquí lo voy a quitar unos cuantos decimales. Y aquí tengo mi valor de F calculado, y ahora voy a sacar el valor del F de tabla. Entonces ya hemos dicho que el F de tabla, en este caso, lo podemos encontrar en cualquier tabla descargada de un
de cualquier documento relacionado a estadística. O también podemos utilizar el Excel, que nos da la siguiente macrofórmula. Entonces el F crítico o el F de tabla se calcula INB. Utilizamos en este caso punto F cola derecha, porque de cola derecha estamos determinando que son valores positivos, o sea, por el R cuadrado. La probabilidad es 0.05, que es el 5%. Grado de libertad 1, ahí hemos indicado 3 menos 1, o sea, 3 parámetros menos 1. Y el grado de libertad 2, que sería en este caso número de observaciones 10 menos 3 parámetros. Y aquí tenemos el F crítico. Una vez que tenemos esto, ahora podemos calcular, podemos interpretar si rechazamos o no la hipótesis, que nos indicaría si son o no son válidos de manera conjunta los coeficientes. Entonces, revisando una vez más el tema de mi formulario, aquí tenemos que la regla de decisión es la siguiente. Si el F calculado es mayor que el F crítico, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo esta hipótesis, me quedo con la alternativa. Entonces, por lo tanto, el valor en conjunto de los beta es válida para el modelo. Y es a lo que se refiere, digamos, aquí. El F calculado es mayor que el F crítico. 384 es mayor que 4.73. Y entonces lo que aquí yo tengo es, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los coeficientes son válidos de manera conjunta al 5% de nivel de significancia estadística. Bien, eso es lo que he llegado a la conclusión. Pero también otro adicional que podemos utilizar, aparte de el F calculado y el F crítico, la comparación, podemos utilizar la probabilidad F. Y en esta sección se calcula dándolo el valor del F calculado, utilizando igualmente la macrofórmula. Aquí voy a utilizar la distribución F de la cola derecha. Aquí me dice que seleccione el valor de X, en este caso sería mi F calculado. Y nuevamente grado de libertad 1, 3 parámetros menos 1. Grado de libertad 2 son las 10 observaciones menos los 3 parámetros que estamos utilizando. Y le doy Enter. Entonces aquí, viéndolo, esto nos indica a qué nivel de la probabilidad está nuestro valor. Entonces esto lo voy a quitar unos cuantos decimales. Y como se puede apreciar, es altamente significativa porque es menor que el 10, 5 y 1% de nivel de significancia. Por lo tanto, esto coincide con nuestra hipótesis, que se rechaza y los coeficientes son válidos de manera conjunta al 5%. Entonces, eso sería correspondiente a la otra prueba para determinar si es un buen modelo al utilizar el ingreso y el precio del azúcar. En un próximo video realizaremos un dato adicional para estas mismas pruebas. Muchas gracias.